¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo, la otra cara de la noticia. Y pues bueno, también tenemos un segmento de entrevistas, por lo cual queremos dar la cordial de las bienvenidas al doctor psicólogo clínico Luis López, quien estará con nosotros abordando temas muy importantes con relación a las adicciones. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Noticiero 593. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar en el noticiero, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar hoy sobre algunas situaciones, en particular sobre el consumo de drogas, de los tóxicos, cómo estos afectan a las personas, cómo afectan a los consumidores, a la familia y las alternativas que existen para poder tratar este tipo de problemas a las diferentes personas y cómo debería ser el trato en las instituciones en las que los pacientes sean ingresados. Bien, para iniciar con esa entrevista, para ponerles en contexto a toda la población, queremos saber cómo se deriva prácticamente esos problemas de consumo, de adicciones en las personas, qué es lo que realmente influye, cuáles son las detonantes en sí. Sí, el problema comienza cuando una persona a temprana edad empieza a tener conflictos dentro de su familia, conflictos con sus padres, conflictos con su madre. Por lo general, la situación empieza a ser un poquito complicada. Por ejemplo, en la parte austral ahora hay bastantes problemas de consumo de alcohol, de drogas, porque son fruto de lo que había pasado en la época de los 90, donde estos niños se quedaron solos al cuidado de los abuelos. La familia trata de hacer el mayor esfuerzo para ayudarles, pero no es lo mismo que estén a la crianza de los padres. Entonces, muchos de ellos en la adolescencia les hizo falta esta figura paterna, esa figura materna, una figura de autoridad. Bueno, los abuelos hicieron lo que pudieron y terminaron envueltos en las drogas. Las drogas funcionan decirlo de alguna manera, como un tapón a los problemas. Estas personas tenían muchos problemas en su parte psíquica, mental, sentimental, sentían este abandono por parte de los padres, por parte de la familia. Esto se va acrecentando según pasa el tiempo y luego buscan refugio en parejas, en esposos, esposas, novios, novias y no lo van a encontrar porque no es lo mismo una relación con una pareja, la relación con los padres. Entonces, como yo suelo decirlo, ahí vienen bien las drogas y funcionan, y eso hace que el tóxico tenga una función sobre cada sujeto, y es lo primordial que hay que empezar a trabajar cuando una persona llega a consulta. Luis, en realidad, ¿este problema de adicciones se puede heredar? ¿Es hereditario? ¿O realmente la persona va construyendo según cómo pasa el tiempo y según el círculo social? Porque se han dado casos de que supuestamente su madre, su padre, sus abuelos eran consumidores de alcohol y pues ellos suelen decir, no, es que mi papá fue alcohólico, yo llevo en la sangre la adicción. Claro, no es una situación hereditaria, más bien es una situación que yo diría que se pasa del discurso de generación en generación. Es muy común encontrarse dentro del país, creo que de Latinoamérica, esta idea de machista y pensar de que una persona que consume alcohol, que es fuerte, que no le hace nada, que quien aguanta más. Y es el discurso en el que lamentablemente los niños, algunos niños viven y son criados al verle que el padre dice que no, que yo puedo tomar 2 días, 3 días, que no me pasa nada. Entonces, más que ser una cuestión hereditaria, es una cuestión que se pasa del discurso del uno al otro, y luego se van conjugando todas las cosas, los problemas que tienen. Obviamente, si es un padre que consume continuamente, tendrán problemas en el hogar, y el tóxico empieza a funcionar ahí, porque es como muchos pacientes me hablan en la consulta. El alcohol o la droga que usen es como que sirve para dejar de sentir lo que están teniendo, los problemas, dejar de Pero es no tener momentáneo, ¿no es cierto? sentimientos. Claro, eso es momentáneo, Ujú. porque
es como una curvatura, como una ola. La droga tiene un funcionamiento hasta que llega a un pico y luego empieza una caída en donde el paciente ya empieza a denigrarse, empieza a tener problemas, empieza a perder trabajo, de estudio, incluso amistades, la familia empieza a aislarle. Entonces ahí es el por qué es una enfermedad mental porque existe detrás del consumo un sufrimiento con el que se trata de tapar con la sustancia. Se ha visto actualmente y pues bueno, desde hace años atrás también, ¿no? Que se ha normalizado el tema de, por ejemplo, están bebiendo entre familia y aparece por ahí el hijo pequeñito, ¿no? Y dice, mi hijo, tómate la espuma de la cerveza y como que le dan. Eso también es algo, un factor fundamental también para que de pronto inicie con un tema de adicciones a futuro, ¿o no? Claro, es perjudicial darle alcohol a un niño porque estos niños ingiriendo alcohol a temprana edad empiezan a ser tolerantes. Entonces, de esta tolerancia a la sustancia hace que el niño, cuando ya sea adulto y consuma alcohol, tenga que consumirlo en grandes cantidades. Y se junta otra vez esto del discurso del que yo aguanto el alcohol y todo esto, y empieza a existir problemas. Y más aún, por ejemplo, si es que este niño tiene situaciones problemáticas dentro de su comportamiento o por ahí sentimentales con cuestiones del padre, siente mucha tristeza, es un niño depresivo, el alcohol empieza a funcionar en él como esa droga que apacigua todos estos problemas que él tiene, entonces se va a ir apegando poco a poco en la sustancia. Entonces es bastante perjudicial y hay que cuidar mucho esto a los niños. Bueno, ahora ya se tiene un poco presente eso, pero antes sí se daba alcohol a los niños y era bastante perjudicial. Incluso puede causar daños biológicos, causarle problemas en el hígado, en el páncreas, en el Aparentemente es algo estómago. inofensivo, ¿no? Porque es la espuma de la cerveza, pero en realidad Pero contiene tiene alcohol. alcohol, claro, tiene alcohol. La cerveza tiene alcohol, así sean pocos grados, pero tanto no es la graduación del alcohol, sino es el efecto de la sustancia que produce en la parte psíquica de la persona. Ahora bien, hay personas también de que, bueno, como usted dice, depende mucho el círculo social o el ambiente en el cual fue criado para que de pronto tenga adicciones. Pero se han dado casos de que han existido jóvenes, niños que se han criado en este mismo círculo, pero no han acudido al tema del alcohol, al tema de las drogas. Esto ya depende en el psique de cada uno para tomar la decisión. Sí, bueno, hay factores que se van formando, la situación dentro de la familia. Por ejemplo, una persona que tiene bastante instaurada la figura de autoridad, un chico que, por decir, tiene respeto al padre, a la madre, que son las figuras de autoridad, o puede ser un tío, un abuelo, tiene como que sus límites hasta dónde llegar. Tal vez pruebe alcohol, pero no desbordan el consumo de alcohol. Pero el problema viene cuando una persona no tiene esta autoridad, no se encuentra desbordado, sin límites. Entonces ahí es cuando empiezan a consumir alcohol o cualquier droga de forma desmesurada hasta perder el control, hasta perderse. Entonces es una situación bastante social en donde los chicos necesitan tener una persona que sea una figura de autoridad, que ponga límites desde muy temprana edad para que no se den estos tipos de problemas. Lamentablemente el discurso en el que vivimos ahora es bastante peculiar, en donde nos dicen que somos ilimitados, a los chicos les dejan hacer lo que quieran, entonces puede ser que en un futuro existan muchos problemas con consumo de drogas por la forma en la que se está llevando ahora y por lo que la publicidad nos dice que, bueno, los chicos tienen que hacer lo que quieran, lo que puedan y que no exista límites para ellos, cuando lo mejor es que un chico tenga límites, sepa hasta dónde llegar, hasta qué hacer y se guarde el respeto por los padres. También existe la presión social de los amigos cuando se reúnen de pronto por ahí y uno de ellos no quiere de pronto probar alcohol o alguna sustancia nociva. Entonces, ¿qué es lo que suelen decir los amigos? No, es que tú eres cobarde.
o por la presión, por sentirse, no sé, parte del grupo o aceptado. También esto influye, ¿verdad? Claro, influye bastante. Justamente de esto se juntan los chicos, por ahí hay unos cuatro o cinco, como lo dije antes, que son un poco desbordados, que no tuvieron límites en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, y son las personas que empiezan con esta insistencia de que toma, que no tengas miedo, que esto y que el otro. A estas personas que por ahí sí tienen límites y que saben el problema que causa el consumo de alcohol. Entonces, depende mucho de la relación familiar, la relación de los padres, de cómo funcionan los padres en casa. Tampoco se trata de ser un padre, por decirlo, autoritario, de que al niño le tenga como si fuera una escuela militarizada, pero sí ponerle un orden y hacerle saber hasta dónde son los límites y que sea un trabajo en conjunto de la familia, papá, mamá o abuelos, tíos y no dejar que esa figura de autoridad quede de lado y que el chico haga lo que quiera. Y bueno, ahí es donde se juntan cuando son jóvenes y es fácil darse cuenta estos chicos que dicen, no, toma, no pasa nada, tienes miedo, eh, y son las personas que terminan internadas en las clínicas. Y ahora, si es que los padres logran identificar que uno de sus hijos padece de este problema de adicciones, hay dos caminos, ¿no? El uno, golpearlo, como comúnmente se lo hace, ¿no? Como quien dice, darle una lección, porque eso ya viene instaurado en la sociedad de hace años atrás, de la vieja generación más que nada. Mm. Y la otra es, de pronto, buscar esa ayuda profesional, hablar con el hijo, con la hija, de manera pacífica. ¿Cuál es el mejor camino o qué es lo que debería hacer los padres de inicio, el primer paso? Claro, cuando existe este problema de consumo, bueno, creo que todos en algún momento hemos consumido por primera vez y por ahí algunos se han desbordado en el consumo. Lo importante es saber hablar con la persona, ver qué es lo que pasó con este chico, por qué decide tomar o con este joven, por qué se desborda, por qué se pierde en el consumo, si es que ya lo viene haciendo continuamente, bueno, algo está pasando con él, no, no es algo que, como suelen decir, es que porque me gusta o por mis amigos. Es como lo digo, ahí empieza el alcohol o las drogas a tener un funcionamiento, lo que se denomina la función de la droga, eso hay que irlo trabajando. Es preferible llevarlo a un psicólogo que sea tratado, que se empiece a hablar sobre la situación, sobre su problema de raíz, de fondo, el por qué consume, qué función tiene el tóxico sobre esta persona y luego ir reconstruyendo, porque el tóxico es como esa sustancia que anula el deseo en la persona. La persona deja de desear, deja de querer cosas o empieza a fantasear demasiado con cosas que le son posiblemente Es inalcanzables. como un placebo mental. Exacto, y luego empieza a frustrarse y la solución es consumir, consumir, consumir y consumir y empieza a haber problemas y empieza luego el descenso donde existe ya la denigración de la persona. Entonces, el hacerlo como se lo hacía antes, de golpearlo, pensar que porque le pego él va a tener miedo y no va a consumir, no, Esto agrava el problema. claro, agrava porque la persona empieza a tener más resentimiento y más bien se alimenta más a la cuestión mental y hay más pretextos para seguir bebiendo. Incluso en consulta me han dicho padres donde me han dicho, sí, pégueme igual, ya me da igual, no me duele y me acaba de pegar y otra vez me voy saliendo a tomar. Entonces no, no tiene mucho sentido hacer eso ni da una respuesta lógica. Incluso existen clínicas que hacen ese tipo de cosas. Llega el paciente, le golpean, le tratan mal y piensan que ese tratamiento adversivo le va a funcionar al paciente. En realidad lo que hace es hacer lo que se resienta más, que tenga problemas, que quiera fugarse de la institución y recién hubo un caso en la ciudad de Cuenca que una persona falleció, que es justamente por este tipo de tratamientos, tiene que ser con personas profesionales que sepan lo que hacen y también las personas que trabajen ahí, saber cómo afrontar y manejar las situaciones de una persona adicta, que cada caso es individual
como yo lo sé decir, cuando ya se recurre a los golpes es porque la frustración sobrepasó y no se sabe qué hacer con el paciente. Los stats funcionan muy bien para dar esa orientación a las personas que sufren de adicciones, porque, y también, ¿cómo hacerles confiar o garantizar un buen proceso de recuperación? Porque a nivel social la creencia es, bueno, es que si me voy allá me van a pegar. Claro, justamente es eso. Lamentablemente muchos ETADS tienen un tratamiento bastante adversivo. Bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis, pero muchos de estos se trabajan desde lo cognitivo-conductual como un entrenamiento, como una animalización del individuo que en un sujeto, en un ser humano, no funciona así, porque el ser humano de lo que no tienen los animales es el razonamiento y a veces este razonamiento no es tan lógico y al usar estos tratamientos adversivos terminan empeorando a la persona. Lo que se trata en una adicción, en un centro, cómo se tiene que trabajar es con la palabra, hablando desde la etiología del problema. Adicción significa edad sin dicción, sin hablar. Ellos no quieren hablar. Entonces lo que se trata de hacer es crear esa transferencia con el paciente que empiece a confiar en el terapeuta y que ellos puedan hablar, expresar, decir los problemas que tienen. Pueden hacerlo bien en el grupo, pueden hacerlo en terapia individual, pero no solo es una cuestión de que el paciente suelte las cosas y ya está, porque al final cuando está tomando entre amigos hace lo mismo, está contando todo lo que le pasa. Es hacer esa retroalimentación donde hay un captar ciertas palabras, bueno, desde el psicoanálisis se llaman significantes, que son los que toman el cuerpo, que están tomados en el paciente, e ir trabajando eso para que se vaya reconstruyendo el paciente en una parte psíquica diferente y que vaya entendiendo su historia, que no es la fantasía que él tenía sobre su Esto va historia. ligado también al tema de la catarsis. Claro, en un comienzo empieza esto con la catarsis, donde el paciente empieza a expresar todo lo que siente, todo lo que le pasa. De hecho, se tendría que iniciar una terapia así, escuchando al paciente. Es bastante problemático en algunos centros donde creen saber qué es lo que le pasa a la persona con adicción. Y ni siquiera le dejan hablar, le dicen, no, tú consumes porque eres majadero, porque te gusta el trago, por la marihuana, por mujeres y como que ya le dan la solución al paciente y el paciente es como que yo muchas veces lo escucho, he dicho, no, no, yo con él no hablo porque al final es lo que él cree y nada más. Y es la situación en donde el paciente tiene que expresar lo que siente, no que sea un descargue del terapeuta al paciente de toda la ira que viene trayendo y frustración de no saber llevar a los pacientes. En ese sentido, doctor, queremos conocer de pronto si usted eh, tiene de pronto una situación para poder guiar a los jóvenes, de pronto algún CETAD, cómo lo están manejando ustedes también como profesional. Sí, bueno, yo trabajo en mi consultorio, eso también es importante. Hay que saber cuándo internar a un paciente y cuándo no, cuando la adicción es solo un problema y cuando empieza a ser una adicción. Bueno, no la adicción, sino el consumo de alcohol es solo un problema y cuando es una adicción. Es una adicción cuando ya empieza a haber ciertos patrones en donde el paciente empieza a ser desbordado en diferentes esferas de su vida, puede ser en estudios, trabajo, familia, personal. Y es un problema cuando recién está empezando y no existe todavía ese desborde, pero bueno, ya empieza a salirse un poco de las manos del paciente. Y si es que ya existe esta situación desbordante del paciente, ya es un problema para él, para la familia, sí, estamos justamente trabajando en un CETAD con algunas personas, algunos socios, se llama Jauca, y el tratamiento es así, se ¿Qué tratar quiere decir desde Jauca? significa tranquilidad en quechua. Ujú. Justamente el tratamiento tiene que ser eso, tranquilidad. Yo he estado en algunos centros donde al paciente se le trata como si fuera lo último, lo peor y lo peor que viene Como haciendo. un animal, como se lo dijo. Exactamente.
Y no se trata de eso. Ellos mismos suelen expresar lo que ellos en la calle ya vienen sufriendo, ya vienen teniendo problemas, y lo que buscan es tranquilidad, un lugar donde se les dé ese espacio de poder hablar y contar las cosas que tal vez nunca pudieron hablar desde muy pequeños. Entonces, tener ese espacio, ese lugar donde ellos puedan contar, hablar sobre sus problemáticas, eso les va dando un lugar a ellos, les va dando una posición y la sustancia va quedando de lado, se empieza a hacer un trabajo en donde ellos empiecen a hacer una vuelta que se llama ellos vienen con una pulsión de muerte porque el querer consumir hasta perderse y desbordarse es una forma lenta de morir. Se trabaja en eso, en hacer ese viraje, que hay una pulsión de vida, en donde el paciente encuentre un deseo de lo que quiere hacer, canalice sus problemas, porque no se trata de que deje de hacerlo, sino este goce que viene hay que canalizarlos, como yo sé decir, el goce en una persona es como un animal salvaje que si es que se lo encierra, en cualquier momento escapa y es peor. Por eso se vienen las recaídas. Entonces, él tiene que aprender a canalizar, manejar sus emociones, sus sentimientos y luego de eso generar un deseo en él, algo que le genere esas ganas de vivir, esas ganas de hacer algo y que retome la vida como cualquier otra persona, por lo de decirlo, como cualquier persona que se empieza a importar por la familia, por los hijos, por la novia, por el trabajo, por lo que quiere tener. Entonces eso hace que el sujeto se haga cargo de su vida. ¿El cambio de quién depende? Porque yo he conocido muy de cerca personas de que han sido internados 6, 7, hasta 10 veces. Esto depende ya tanto de la clínica donde está, de la terapia que se le brinda, o realmente es una decisión propia. Es una decisión del paciente, pero lo complejo de un paciente con adicciones o con consumo de tóxicos es que él no ve la problemática. Es como que el paciente pasa con su sustancia, él y el resto no le importa. Lo que se trata de hacer es que hable sobre esto, sobre la sustancia, sobre lo que él tiene, sobre los problemas, sobre la función que causa el tóxico, luego va soltándose más sobre su problemática, lo que pasó, y con el paso del tiempo empieza a tener lo que yo sé decir, ese despertar del paciente, que a veces en muchas clínicas empieza más bien a ser un problema, porque dicen, no, ya está molestando, que quiere irse, que quiere la familia, que quiere ver a los hijos, que no sé qué. Para mí eso es, está el paciente progresando, está bien, ya empieza a presentar un interés por los otros, en donde él quiere saber que el otro esté bien, porque cuando está en consumo poco o nada le importa. Entonces, cuando ya empieza a haber este interés por las otras personas, bueno, se hace el acercamiento a las otras personas, pero de una forma diferente, en donde él también vea la problemática de los otros y si crezca ese interés por querer mejorar él como sujeto primero y luego con la familia. Doctor, para quienes nos están viendo, de pronto, si tiene algún familiar que está pasando por adicciones, ¿a qué número lo pueden contactar o cómo le puede brindar usted una atención como profesional? Claro, tengo mi consultorio que es en la ciudad de Cuenca, es en el Fisio Center Pérez, por la avenida Don Bosco. Y pueden contactarse a mi teléfono que es 097-869-1522. Estamos gustosos para atenderles cualquier situación del aspecto psíquico, mental, los problemas que se tengan de adicciones, problemas de depresión, de angustia, también se trata de todo ahí. Y si es que se necesita un internamiento en este CETAD Jauca que estamos comenzando, ¿Dónde están ubicados? estamos ubicados en la provincia de Cañar y para ayudarles con un internamiento son personas que buscan la ayuda a otras personas que tienen este problema de adicción, son personas que están rehabilitadas, somos profesionales que hemos formado un grupo y queremos ayudar a otras personas. Finalmente, ¿qué decir a toda la población con respecto al tema de adicciones? Porque es un tema muy preocupante y algo que se ha normalizado a nivel social. Claro, es una situación bastante preocupante el consumo de sustancias, más que todo dentro de nuestra sociedad del país, se normaliza mucho
ya no solo el consumo de alcohol, en mi consultorio han llegado chicos que normalizan el consumo de marihuana, de otro tipo de drogas, de ácidos, en donde ya causan daños bastante graves a Son la drogas parte nuevas, ¿no? mental. Bueno, aquí en Ecuador Bueno, son. aquí en Ecuador son nuevas, los ácidos existen desde los años 70, Ujú. pero están empezando a ponerse de moda acá en Ecuador y empiezan a causar mucho daño. Afuera hay estas drogas sintéticas que ya causan deterioro no solo en la parte del cerebro, sino corporalmente, que les hacen a las personas como si estuvieran zombies. Entonces, es una cultura que va ganando mucho espacio. Los problemas que son también de la parte política del país afectan muchísimo, la pobreza, y, bueno, que las drogas, Falta de trabajo. la falta de trabajo, bueno, las drogas afectan a cualquier clase social, no es Ujú. que porque tenga dinero me voy a salvar, más bien las personas con dinero son las que más drogas Porque peligrosas tienen cómo consumen. comprar. Exacto. Y bueno, que estén atentos, que el trabajo es de la familia, estar atentos con los hijos y siempre tener normas y reglas en la casa, que es lo básico, que ayuden a una familia. Doctor, queremos agradecerle por estar presentes en nuestro espacio informativo, la otra cara de la noticia, y pues siempre un gusto poder hablar esos temas con los profesionales como usted. Muchas gracias igualmente a ustedes. Amigos, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos con información a nivel de Cantón Paute. No se vayan.